Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. La clase correspondiente al 21 de octubre de la materia Gerencia Pública Moderna, que usualmente atendemos los días jueves de manera presencial a través de la herramienta Zoom. En esta ocasión no la podré impartir como usualmente lo veníamos haciendo, por lo que me apoyaré en el canal de YouTube mediante la grabación de esta sesión, la que pues me permitirá cubrir el material que se debería haber impartido en las clases del jueves de esta semana. Lo que le corresponde a cada uno de ustedes entonces es combinar el material que acá van a obtener a través de la grabación de Zoom y el canal de YouTube para la aplicación de lo que corresponde a la clase de esta semana. ¿Ok? Recurro a este mecanismo ya que para dicho día tenemos una reunión presencial en la facultad, los profesores del Departamento de Administración Pública, lo que pues de hecho limita que nos podamos ver de manera usual como lo venimos haciendo una vez a la semana. ¿Ok? Entonces pues una vez les he explicado las razones que me han motivado a tener que presentar la clase a través del canal de YouTube, vamos a ver qué fue lo último que vimos en clase. En la clase del 6 de octubre conversamos acá sobre el tema de la nueva gerencia pública. Inclusive presentamos un cuadro con las consideraciones avances de la nueva gerencia pública versus el esquema tradicional, en el caso específico de nuestra gerencia pública, o sea, cómo realmente esto estaba funcionando o cómo ha venido caminando. Ok, para la clase presente, o sea, la clase de esta semana, día 21 de octubre, nos referiremos al consenso de Washington y el crecimiento con equidad como el primer punto que corresponde a la clase antecitada. Las reformas neoliberales implementadas en América Latina permitieron controlar la inflación y generaron balances fiscales más equilibrados y un auge de las exportaciones. Sin embargo, también produjeron una alta volatilidad financiera, fuertes altibajos macroeconómicos y un cuadro social regresivo. Bueno, es importante tener presente que, claro, que generaron mejoras en el balance fiscal mucho más equilibrado, pero también generaron una volatilidad financiera que está asociado más que nada con la capacidad que fueron adquiriendo los países latinos en cuanto al ingreso o al mejorar su balanza, pero se fueron a hacer préstamos o a recurrir al crédito. Y claro, obviamente, pues nuestros países latinos no son muy eficientes con el manejo y el desarrollo de la inversión pública, razón por la cual el crédito se te hace más costoso o más caro, ¿no? Y entonces, pues, obvio que esa era una de las razones, los motivos que realmente generan la famosa volatilidad. Okay. Las privatizaciones, uno de los ejes del programa de reforma, contribuyeron al proceso de concentración del poder económico. Okay. Es necesario, por lo tanto, introducir reformas a las reformas para consolidar los logros y superar las principales falencias, de modo que se avance hacia el objetivo final, el crecimiento con equidad. Ahora, acá se menciona reformas a la reforma. Obvio, acá un ejemplo tengo. Se logra en el gobierno, el primer gobierno demócrata o de segundo gobierno demócrata, después de los militares, se genera la venta de las empresas públicas, ¿sí? Entonces, pues claro, como parte de una receta proveniente de la IFI o los organismos crediticios internacionales. Pero que resulta en aquel entonces era prudente, era correcto, era sano que se recomendara la venta de las empresas estatales, pero ahora se están generando la creación de nuevas empresas estatales. Casi 30 años después, ahora la receta cambia, ¿sí? Ahora tenemos Aeropuerto Internacional de Tocumen, AIXA, Empresa Nacional de Autopistas,
empresa de transmisión eléctrica, sociedad anónima, pues, y ahora sí, sí se aceptan, o sea, sí son bien vistas. Bueno, hace 30 años no eran bien vistas, se nos recomendó que las teníamos que vender y se vendió todo aquello, lo que era el IRRE, el Intel, ¿verdad? El ferrocarril, Corporación Azucarera La Victoria, y bueno, todas estas empresas, todas fueron vendidas por recomendaciones de los organismos crediticios internacionales. ¿Ok? Continuemos. Dice, América Latina ha vivido un periodo de profundas reformas económicas. Estas fueron particularmente intensas durante los 90, pero también hay casos más precoces en el cono sur, especialmente en Chile, donde comenzaron en la década de los 70, es obvio, marcaron un desarrollo económico y social muy antes de lo que realmente la mayor parte del resto de los países latinoamericanos empezamos a implementar o caminar hacia allá. En general, estas experiencias produjeron cambios dramáticos en la dimensión del Estado y contribuyeron a otorgarles mucho más espacio a los agentes privados. Luego de una década y media de reformas realizadas en el marco del llamado Consenso de Washington, el resultado es mixto. Por un lado, hubo avances notables en cuanto al control de la inflación. ¿Okay? Se consiguieron mejoras fiscales más equilibradas y se registró un auge de las exportaciones. Pero en lo fundamental, ¿qué es el crecimiento económico y la equidad? El desempeño ha sido mediocre. ¿Okay? En el periodo del 90 al 2005 se observa un crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, de apenas 2.7 anual. Si se le mide por habitante, esto fue un aumento apenas del 1%, una tasa insuficiente para reducir la brecha con los países desarrollados. De hecho, la distancia con Estados Unidos se agrandó durante estos años. El actual desempeño se refleja también en un dato concreto. En el 2005 existía en América Latina unos 13 millones de pobres más que en 1990. O sea, lo que estamos generando, más pobreza. O sea, se está invirtiendo, sí, pero ¿hasta qué nivel la inversión va de la mano con que exista menos pobreza? Bueno, eso es el tema de la equidad. Y por ahí, claro que los datos estadísticos demuestran que evidentemente andamos muy desfasados o muy perdidos en cuanto a la inversión versus lo que estamos logrando en desarrollo económico y en equidad. En resumen, se produjo una doble divergencia. Por un lado, el PIB per cápita no se acercó al de los países desarrollados. Y por otro, la brecha entre los grupos de altos y bajos ingresos aumentó. Actualmente el PIB por habitante de América Latina representa solo un cuarto, del de los países más ricos, los integrantes del grupo 7, mientras que la brecha de equidad duplica la de esas economías. El desafío entonces es crecer, pero con mucha más equidad. Pero bueno, obviamente acá en nuestros países latinos lo que encontramos es que realmente cada vez hay más pobres y los ricos se hacen más ricos. Entonces eso es a lo que se refiere esta parte del curso. Pues obvio, la equidad no es tal, no se percibe la equidad. Cada vez más pobreza. Y el dinero se sigue concentrando en las mismas manos o en las mismas familias. Y es una tónica en todos nuestros países latinoamericanos. Reformas económicas en América Latina. ¿Era necesario reformar? Acá tengo esta pregunta. Dice, indudablemente sí. La América Latina en los 90 necesitaba reformas profundas. Teníamos economías sobreintervenidas con un sector privado restringido, un intervencionismo excesivo y reglas poco transparentes. Sin embargo, las masivas privatizaciones y las intensas liberalizaciones comerciales generaron cambios muy abruptos en secuencias equivocadas, sin una adecuación a la especificidad de cada país y además dejaron vacíos muy grandes. Claro, cada país tiene sus situaciones y sus condiciones particulares, pero todos se abocaron a
pedir préstamos, todos destinados a desarrollar la economía de sus países a través de préstamos. Sí, pero todos no tienen la misma condición, todos no tienen las mismas facilidades o el mismo esquema de generar un PIB, ¿no? Un Producto Interno Bruto, así que pues por ahí van parte de los problemas. Dice, las reformas han sido en general lineales, tendieron a moverse siempre en la misma dirección y a tener el carácter de objetivo y no de medio, que es lo que debiera ser. Es vital, en este sentido, no postular las reformas per se, sino llevar a cabo aquellas que sean funcionales para lograr los objetivos finales, crecer más y con más equidad. El consenso de Washington buscaba que las reformas tendieran a generar precios correctos y que además fueran amigables con el mercado. ¿Okay? Dos principios que comparto plenamente sobre este tema, ¿no? Sin embargo, los resultados fueron contrarios a los esperados. Por una parte, los precios macroeconómicos clave, el tipo de cambio y la tasa de interés tendieron a desalinearse y exhibieron una alta inestabilidad luego de las políticas económicas de los 90. Y esto evidentemente resulta muy poco amigable con el mercado, pues somete al sector productivo a una enorme tensión. Por otra parte, la demanda o la capacidad de compra de la población se ha visto expuesta a grandes altibajos, determinados por flujo de capitales volátiles y precios de exportaciones muy fluctuantes. Obvio que esto hace la vida mucho más cara del ciudadano, ¿no? Con estas exportaciones con precios fluctuantes y limita el nivel adquisitivo del ciudadano, porque pues el salario no crece o no aumenta o no se va a aumentar tan fácilmente, pero se te hace cada vez más costoso adquirir los bienes y servicios que usualmente requiere la familia. Dice, el resultado, un crecimiento mediocre y con mucha desigualdad. Se ha desviado de las expectativas de los reformadores neoliberales. Los logros de la reforma. Entre los logros del proceso de reforma se destacan tres conquistas importantes. La primera es el crecimiento de las exportaciones, un fenómeno generalizado en América Latina desde los 90. Los volúmenes exportadores o exportados han aumentado de manera sustancial a una tasa de 7.9 anual en términos reales durante el periodo del 90 al 2005. Este impulso exportador fue significativamente mayor que el aumento de las exportaciones del mundo en la misma época. Okay, esto es bastante importante verlo, ¿no? Claro que los países nuestros, latinoamericanos, se enfocan o caminan hacia exportar, o sea, generar bienes y servicios para vender. Pero vuelvo y digo, ¿no? Se ve la marca del beneficio, pero hay que mirar qué tanto me endeudo o qué tanto estoy llevando el desarrollo o la equidad hacia mi población. ¿Okay? Que es la parte que hay que mirar. Dice, la segunda conquista es la de los equilibrios fiscales. En los 80, América Latina exhibió desequilibrios fiscales muy marcados. En algunos países el déficit alcanzó el 10% y el 17% del Producto Interno Bruto. En los 90 se registró un progreso notorio en los balances presupuestarios y varios países consiguieron superávit fiscales durante muchos años, antes de la crisis asiática. América Latina en promedio cumplía con creces el criterio de Maastricht, con un déficit fiscal del orden de 1.5 del Producto Interno Bruto. El tercer logro es el control de la inflación. En ese ámbito, América Latina experimentó una notable mejora y pudo superar los procesos de hiperinflación de las décadas anteriores. En los 80, algunos países tuvieron tasas de inflación de más del 1000% anual, lo que obviamente es muy destructivo para las empresas y las personas y constituye un enemigo mortal de la inversión, la innovación, la equidad y la armonía social desde los 90. La inflación se redujo notablemente. Desde el 97 el promedio regional es de un dígito
En el 2005 fue de 6.1. ¿Ok? Bastante aceptable, bastante bueno. Pero bueno, siguen los problemas de nuestras economías. Veamos a ver las falencias de las reformas. Las reformas han adolecido también de graves deficiencias. Entre las más importantes se destacan la volatilidad financiera y macroeconómica. Se trata de uno de los principales problemas de las economías latinoamericanas. Si bien se realizaron esfuerzos decididos para lograr equilibrio macroeconómico en términos fiscales e inflacionarios, hubo también una notable incapacidad para prever los problemas surgidos de los desequilibrios financieros externos y también para anticipar los efectos de los desequilibrios reales, económicos y sociales, que surgieron como consecuencia de reformas financieras diseñadas de manera ideológica. Dice, en efecto, los desequilibrios externos de los 90 fueron consecuencia de una oferta externa de capitales marcada por etapas de sobreoptimismo y sobreescepticismo durante los periodos de auge del financiamiento externo, entre los 90 y el 94, y en mediados de los 95 y el 98. La región sufrió un fuerte crecimiento del déficit externo y el atraso cambiario, estimulados por ingresos masivos de capitales, lo que generó serias vulnerabilidades. Como consecuencia, América Latina sufrió la crisis mexicana durante el 95 y luego desde el 98 la crisis asiática y su prolongación en la crisis argentina. Así, entre el 98 y el 2003, el conjunto de la región vivió una situación recesiva. El Producto Interno Bruto por habitante decreció igual que durante la crisis de la deuda, o sea, la década perdida. Bueno, esto a manera de un complemento, ya que ustedes tienen que terminar de concluir el material que acá les suministro a través del canal de YouTube mediante el correo que reciban o el material que les voy a mandar por correo. Así que pues ha sido un placer. Espero que vean el video, hagan sus comentarios, porque esto es para eso. Miren la clase, evalúen el material y generen sus comentarios, que igual lo pueden hacer a través del canal de YouTube o dejarlo para las próximas clases que tengamos a través del Zoom. Saludos, cuídense.